La transculturización en diversas manifestaciones artísticas. Artesanía, costumbrismo y arte popular en el virreinato. En la pintura colonial peruana se tienen escritos de que los españoles fueron los que trajeron los símbolos cristianos a través de los barcos que se encontraban adornados de esta simbología. Según reportes, el primer cuadro fue realizado por el español Diego de Mora, capitán de milicias y pintor, a quien se le conoce como el precursor de la pintura europea en el virreinato del Perú. El cual dejó un retrato del Inca Atahualpa en Cajamarca a la fecha extraviado, pero para que floreciese la pintura colonial peruana tuvieron que llegar tres maestros pintores, Bernardo Vitti, Mateo Pérez de Alessio y Angelino Medoro, y otros artistas los cuales cimentaron los gustos para la época. En consecuencia, en el proceso de transculturización en el Perú se perfilaron dos ejes artísticos en el Perú. Una en la nueva ciudad capital y la otra como fruto de la resistencia en Cusco, ex capital del imperio de Tahuantinsuyo. La escuela limeña primeramente hasta fines del 17 se debatía entre el manierismo, lo flamenco y el barroco español, en especial por la influencia de Zurbarán con insistencia al claro oscuro, pero lo que más resaltó de la escuela limeña fue influenciada por la pintura flamenca, más cerca hacia lo académico y con intencionalidad dinámica, por lo que la visión de la escuela limeña seguía las reglas artísticas de los maestros del viejo mundo. Sin embargo, no es sino hasta el siglo XVII en que se empieza a percibir lo que hoy en día conocemos como la escuela limeña. Ejemplo. La pintura de Caballete de la Coronación de la Virgen María, es una de las obras del maestro pintor italiano Bernardo Vitti que trajo a la zona andina en el templo de Juli, Puno, en el que se puede apreciar una significativa tendencia particular al manierismo del pintor con el cuerpo alargado de la Virgen María, con predominancia del resplandor de colores puros, el tratamiento de telas es un tanto aplanado y un diestro manejo de los escorzos, tratamiento de carnaciones excelentemente trabajados, de lo que se puede decir que el artista en su proceso de transculturización en el Nuevo Mundo marcó la diferencia y originalidad en la forma de representar las pinturas de personajes, llegando a influir en las futuras generaciones de pintores limeños y cusqueños. Por otro lado, la escuela cusqueña, a pesar de las tragedias que azotó el Cusco como las pestes, guerras y concentración de la gente en ciudades, llegó a manifestar su arte en la arquitectura, escultura, orfebrería y particularmente en pintura, representando el proceso de transculturización como resultado de la unión de dos culturas, la clásica europea y el anhelo de los pintores indígenas, criollos y mestizos. La pintura era generalmente realizada por encargo y el donante era retratado en la esquina inferior del cuadro. Sin embargo, la reproducción de imágenes que provenían de grabados, estampas o libros de devoción, no eran meras copias. Por el contrario, eran obras originales con propias características. No solo se encuentran en ellas elementos de las propias costumbres indígenas, sino también paisajes foráneos, ajenos al entorno cultural del Perú virreinal. La incorporación de paisajes flamencos y de corte renacentista, con su exuberancia de flores y pájaros, son aspectos que representan el proceso de transculturización frecuente. Incluso se han encontrado lienzos con temas mitológicos y alegóricos renacentistas. La influencia de la escuela cusqueña se expandió más allá de las fronteras del virreinato. De esta época es el gusto, ya extendido a lo largo del siglo, de brocatear, es decir, aplicar pintura dorada sobre destellos de santidad, vestiduras y cortinajes, quizás por su mítico recuerdo del sol. El estilo mestizo fue el primer momento de lo que hoy se puede definir como un proceso de transculturización, en el sentido en que se dio un arte característico, nuevo y común desde las altas tierras del Cusco. Un ejemplo de transculturización constituye la parábola del buen pastor de autoría del griego Gispetito, en el que se aprecia en medio de un paisaje flamenco, una perspectiva llena de construcciones, algunos techos de casas tienen acabado de paja, propios de la región del Cusco, también se puede apreciar que el artista ornamentó los campos con variedad de flores nativas, árboles frondosos, aves del Cusco y respecto al personaje principal. Jesús viene dando inicio a un brocateado original y auténtico con follajería dorada, lo que estaría marcando los inicios de la escuela cusqueña. También se aprecia un papagayo como muestra de los grandes significantes para la cultura andina, donde el animal representa una conexión con lo superior y los múltiples colores del ave da la sensación de sentimiento de contacto con los dioses. De esta manera Quispe nos presenta su cosmovisión andina, notándose un claro sincretismo entre el indigenismo cusqueño, el manierismo y el barroco europeo. Por tanto, es de vital importancia estos valores simbólicos que marcan la transculturalidad de la pintura cusqueña durante el siglo XVII. El costumbrismo se da principalmente en la ciudad de Lima, en el que se heredaba costumbres y se tenía tendencia a valorar la vestimenta y trajes típicos, por lo que surge las diferencias entre sociedades, lugares y clases sociales. En ese entender aparece en 1830 Ignacio Merino y Pancho Fierro para producir litografías, acuarelas que tuvo mucha significancia para la sociedad del siglo XIX. Ejemplo, la tapada se puede apreciar. Una mujer limeña del siglo VI, llamada así porque cubre su cuerpo y rostro con mantones y sayas dejando al descubierto solo un ojo. Donde se aprecia la simplicidad de fondo y resalte central en el personaje principal. El arte popular. No se ha investigado mucho los aspectos del arte popular, solo contados autores que han investigado acerca, además de la desidia de autoridades e involucrados al tema en coleccionar arte popular.
La intromisión de las empresas turísticas vienen deformando el sentido de las artes populares, por lo que abarca tomar mejores políticas de trabajo, porque las manifestaciones del arte popular nacieron en función a necesidades sociales, religiosas, mágico-concretas. Los objetos de arte popular cubre alrededor de 200 años aproximadamente y proviene generalmente de los sectores sociales bajos, indios mestizos, esclavos, donde el talento del artista depende netamente de los mercados sociales del grupo al cual trabaja y es de autoría anónima. Este tipo de arte tiene un mensaje claro, exacto y es de características económicas, dirigido generalmente al pueblo campesino. El arte popular alfarero. La cerámica está ligada a todas las culturas y sigue dándonos apoyos desde el Neolítico, las más antiguas Cusco y Cajamarca, pero también se insertaron los centroalfareros de Italia y Holanda. Pero también llegó la tecnología, es así que llega el vidriado, la mayólica y el torno. La cerámica de Puno sigue produciendo material alfarero, Cusco con la cerámica aribaloide, el cual desapareció con la rebelión de Tupac Amaru, pero se continuó otros artes como la elaboración de lebrillos y jofainas, tapas, jarras, botellones y platos o chungas. En el Perú hubieron tres zonas principales de producción alfarera: Costa Norte, Trujillo, Sierra Centro, Ayacucho, Huancayo, y Sierra Sur, Cusco y Puno. Un ejemplo para analizar es el Toro de Pucara, que si bien es cierto de la zona andina procede de un proceso de transculturización sin precedentes, es así que el poblador desde la antigüedad siempre admiró la fuerza, la sagacidad del puma, pero con el tiempo llega el toro y es admirado por el hombre andino por la energía para ser domesticado, trabajar a la vez con la fuerza tan potente que llegó a sustituir el símbolo del puma. Por lo que es representado en multitud de elementos simbólicos como las sillas. Ejemplo. Toro de Pucara es un ejemplo de trabajo agrupado con un valor simbólicos de flores como símbolo de prosperidad, la cruz y escalera como símbolo de la fe católica y el sol y la luna como parte de la herencia de los dioses de la antigüedad, siendo un testimonio de transculturalidad. Mates y cuernos. También las calabazas acompañaron a los indígenas en este proceso de transculturización y no cambiaron principalmente por no afectar a los intereses españoles. Es un material liviano, impermeable, resistente al golpe, que resultó ideal para la utilería del hombre antiguo y su superficie pulida dio pie a ser grabada, burilado, esgrafiada, tostada al fuego, cubierta con lacas, calada e ilustrada por los pueblos. Los más antiguos reportan de huaca prieta. Son usados como sonajas, flotadores, remates de bastón, cetros, pequeños caleros, saleros, tazas de té, costureros, trompetas y azucareros. Recibió el nombre de mate principalmente porque en la colonia se usó como tazas para mates. Ejemplo, en el presente mate se puede apreciar una resistencia simbólica de la cultura andina, principalmente de la zona de la Sierra Sur del Perú, donde se aprecia una recua de llamas con su pastor, con sus apus, y un cóndor vigilante. Retablos e imaginería. Los retablos en cajas de retablos llamadas San Carlos generalmente son cajas con representación de personajes, las puertas están decoradas con flores brillantes, en varios casos se coloca a los cuatro evangelistas. Sea como fuere, los San Marcos son los testimonios más notables del mundo mítico de la población quechua. Su uso es múltiple. Como objeto mágico tiene muchas aplicaciones. Como huaca auténtica, su poder de comunicación con los espíritus divinos de la montaña. Pero desaparecieron con la introducción de los vehículos en la zona del Ande, así eliminando a los arrieros. Generalmente eran cajas pintadas con anilina brillante. Ejemplo, en el presente retablo se observa un grupo de danzantes de la danza de tijeras, los cuales forman parte del valor simbólico que representa realizar danzas de este tipo. El alabastro. El alabastro del Perú proviene de Ayacucho, Huamanga y el lago Titicaca. La piedra de Ayacucho ya fue aprovechada desde tiempos prehispánicos. Bernabé Cobo también notó la particularidad de esta piedra en el virreinato, en el que cuenta que son obras de contenido religioso. En el siglo XVIII se registran muchas figuras galantes, jóvenes con mandolinas, damas recostadas sobre fondos y bases rocaillescas. Comparsas de nacimientos. De ese modo Ayacucho se convirtió en un centro de actividad artística. También se trabajó con piedra de Recua y de piedra de mejor calidad y Arequipa y Puno. Puno también elaboró elementos escondidos de la corona española, como las sillas, los cuales vienen imbuidos a los poderes mágicos de las montañas. Ejemplo, la presente illa es un lítico de la zona del lago Titicaca en el que se aprecia la representación de los valores simbólicos más importantes del hombre de la Sierra Sur del Perú, donde se aprecia los toros, las vacas y las casas como elementos de desarrollo de la cultura desde la óptica andina. La pintura popular. La pintura popular para el hombre andino representó un contenido mágico, una modalidad de pictografía conmemorativa o demostrativa, pero nunca un motivo de mera contemplación estética. Empezó con la incorporación de escenas costumbristas en el arte religioso cuzqueño, como parte de la extensión del culto y sus motivaciones a niveles más populares. Donde la situación de los talleres pictóricos y del público era mucho más provinciana, es que se dan en esas localidades obras de artistas lugareños quienes, puestos entre su falta de recursos técnicos y su deseo de expresión, inventaron osadamente un sistema plano y estilizado de figuración que anticipó la pintura campesina sobre yeso. Ejemplo. Se aprecia una rememoranza a los valores simbólicos musicales del tiempo de los incas, donde se hace un saludo o venia al dios sol de los incas.
Las máscaras tienen un contenido mágico a efectos de las danzas por las creencias panteístas en los espíritus naturales que crearon al hombre y con quienes éste está en permanente contacto. Cada individuo es uno y varios seres, y puede asumir nuevos aspectos por medio de los ritos y de los juegos, por las prácticas mágicas, las danzas y las representaciones figuradas de todo orden. Las máscaras son medios para revelar lo invisible, descubriendo una faceta nueva del ser real, un aspecto del ser social que las apariencias naturales no permiten percibir. Muchas danzas fueron creadas en la época colonial, como por ejemplo, tunantes, diablos y miguelitos, etc. Ejemplo: la presente máscara pertenece a la danza majeño, donde se hace una sátira a los hacendados de la época colonial, donde el majeño es una persona mayor, pero también coqueto y alegre, dando estas características al hombre andino de la Sierra Sur del Perú. La textilería. Los peruanos antes de la intromisión española reporta que éramos principalmente tejedores, donde el textil tenía mucho significado en la cultura peruana, en la cual era considerado como algo que sea a la vez el bien económico más preciado, como el dinero actual, con el cual se pagaba el tributo al Estado y los servicios recibidos o rendidos, y que tenga simultáneamente una serie de otras propiedades y funciones. Que posea el esplendor de una belleza incomparable, como las obras de arte más admiradas. Que encarne los símbolos religiosos y mágicos, como un amuleto de poderes ocultos. Y que, además de ser el instrumento sagrado de uso ritual, y en el Cusco aún se puede apreciar diferencias de las distintas regiones. Ejemplo: el presente textil contiene valores simbólicos arraigados de la cultura andina, como la representación del puma como elemento simbólico de la fuerza, sagacidad y astucia. Las aves, la cuatripartición, las cadenas y el sistema de roleos concéntricos son parte de los elementos de la resistencia andina en un proceso de transculturización. La madera. En el Perú no había muchas veces madera, para los procesos complejos, pero con la llegada de los españoles, se implementa acciones para hacer muebles de madera extranjera traídas de Centroamérica, donde se elabora muebles taraceados, queros, sillas, etc. En la región de Junín se elaboró objetos pequeños con tallados de aves, el pueblo de Molino en Huancayo con juguetes tallados y coloreados con anilinas, patos, gallos, etc. Los cuales fueron eliminados por los objetos de plástico. Si existe un lugar donde la madera abunda, y hasta en exceso, es la región de la selva. Los pueblos que habitan aquellos lugares la utilizan, sin embargo, económicamente. Una excepción son las esculturas de figuras humanas en madera de balsa de los Shipibos. Ejemplo: queros. En el presente quero se aprecia dos personajes incas ataviados con un cu y un arco iris rodeando, también la parte inferior un sistema de figuras repetitiva de figuras simbólica de 4 puntas, y en la parte inferior flores nativas del Cusco. La talabartería. El cuero se trabajó desde la antigüedad, pero uno de los más famosos de la colonia fue la ciudad de Huamanga. El cuero fue muy usado durante el virreinato. Baúles y sillones fraileros, en los interiores domésticos, además de la variedad de elementos de los aparejos para caballos, formaban parte de la vida diaria. Ejemplo: petaca de cuero recubierto sobre cada de madera, en el que se aprecia el trabajo sobre cuero con elementos fitomorfos, zoomorfos. Asimismo se aprecia la aplicación de policromía variada y aplicación de elementos metálicos. Ceras. Los objetos de cera de arte religioso vinculado al culto es la cerería, es decir, objetos hechos en base a cera, los cuales fueron para formar parte de nacimientos o de altares. También existe las velas de cera bien decoradas. Dichos objetos están elaborados en cera y parafina con perfiles claramente pronunciados y decoración calada para hacerlos más ligeros. Representan flores, ángeles, hojas, aves y toda clase de animales como vacas, ovejas, cabras, toros. Estos últimos sin duda como ofrendas propiciatorias llevadas a la iglesia. Ejemplo: se trata de un conjunto de velas con tallado hecho principalmente a temperatura, los cuales fueron policomados, y aplicación de elementos decorativos hechos para conmemoración de fiestas principalmente de carácter religioso. Los metales. En el proceso de transculturización se fusionó las tecnologías incas con las españolas, por lo que no hubo mucha dificultad para implementar. El fuelle fue una de las implementaciones para subir la temperatura. Pero con la implementación de talleres de cerámica en Lima se redució el uso de la palta a elementos de joyería, sahumadores y otros objetos puntuales para altas clases sociales. Ejemplo: tupú de forma de cuchara con representación de un ave bicéfala. Con elementos de follajes a los pies, constituye un elemento de transculturización, puesto que se fusiona en un elemento de utilería inca y por el otro lado un ave bicéfala de características netamente occidentales. Fin. Gracias.